Shabbat Shalom para todos. Una bendición poder compartirles la Haftarah número 5 de esta semana. Hemos tenido problemas con el internet y intentamos grabar varias veces, pero se estaba cortando la conexión y tuve que parar el video. Así que les pido disculpas a las personas por el horario, pero de verdad tuvimos dificultad a esta hora con el internet y no se detenía por baja conexión. Entonces voy a estarlo compartiendo también acá por mi otra cuenta para que otras personas puedan conectarse y dar chance a que usted se pueda conectar también por acá. Hoy vamos a estar teniendo un tiempo muy especial. La Haftarah es bastante corta, pero nos deja mucho aprendizaje y vamos a estarlo entonces compartiendo. Déjenme compartirlo por acá. Vamos a compartirlo por acá en un grupo. Listo. Ok, vamos a estar entonces compartiendo en la porción de la Torá de Primer libro de Reyes, capítulo 1, a partir del versículo 1 al versículo 31. Vamos a estar entonces conociendo cuál es la relación que tiene la Haftarah, la porción de los profetas, o la conclusión con la porción, la Parashá. Así que, bueno, básicamente, empezando esta lectura, nos encontramos con el episodio de que el rey David, tenía ya 70 años, era un hombre anciano, no entraba en calor por una deficiencia orgánica. David no podía tener calor en su cuerpo, es decir, estaba sufriendo de un escalofrío en su cuerpo, y le buscan una doncella, una mujer virgen, hermosísima, para que lo atienda, para que él entrara en calor. Pero fíjense que la Torá nos enseña que David no intimó con ella lo atendía en todo, pero él no intimó con ella. Esa es la primera porción, el primer episodio de esta lectura. ¿Qué podemos nosotros entender acá? Tal vez sus siervos, las personas que estaban a su alrededor, preocupación por el rey, buscaron a esta mujer, dice que era hermosísima mujer virgen, para que estuviera con David, pero David decidió no intimar con ella. Entonces, esto fue más que... Y yo creo que para él era más o digamos que lo que iba realmente a quitarle ese frío y eso de lo cual él estaba padeciendo, no era la intimidad sexual. Él tenía otras, digamos, esposas y concubinas con las cuales tener intimidad sexual, sino que esto tenía otro motivo por el cual él estaba así. Algunas personas dicen, bueno, era una deficiencia orgánica, otras personas plantean que podía ser algo espiritual, en fin. David estaba padeciendo de un frío en su cuerpo que no podía soportar, y estos siervos entonces le buscan a esta mujer para que ella le quite el frío a David y él entrara en calor, y dice que se acostaba a su pecho. Pero fíjense que aunque se acostaba a su pecho, él pudo haber intimado con ella, pero él decidió no intimar con esta mujer. Luego vemos otro acontecimiento, un episodio que nos deja una gran enseñanza, y es que Adonías, el hijo de David, que le nació luego de Salomón, este joven, este hombre, se enalteció y dijo, yo reinaré. Y vemos acá algunas características en el carácter de Adonías propias de Luzbel. Vamos a estarlas mencionando en esta mañana. Pero también hay algo muy importante, un aspecto muy importante que debemos estudiar, y es que Adonías enseña la porción de la Torá que él nunca había sido corregido por su padre. Fíjese, dice de la siguiente manera: su padre nunca lo amonestó diciendo, ¿por qué has hecho así? ¿Usted se imagina un hijo que su padre nunca le haya amonestado diciendo, ¿por qué has hecho así? Entonces, ¿qué es lo que podemos
claramente ver como una lección que nos enseña el Padre Eterno acá, la lección de la Torah, y es que la falta de corrección, la falta de ser disciplinado por David su padre, un hombre conforme al corazón del Eterno, tenía toda la sabiduría, tenía toda la inteligencia, tenía todo el testimonio, tenía la Torá revelada, un hombre que escribió salmos inspirados por el Ruach, por el Espíritu del Padre, tenía todo el material, todo, para poder instruir a sus hijos, pero no lo hizo de la manera correcta. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener mucha palabra, escritura, conocimiento, pero si nosotros no transmitimos eso a nuestras generaciones, entonces el reino de Dios va a quedar ahí. Fíjense cómo Samuel fue un gran hombre de Dios, pero Samuel su linaje no lo reemplazó a él en la asignación que él ejercía para el pueblo de Israel. Fíjense, vemos en la escritura también la gran falla de Elí, que no corrigió a sus hijos, no los amonestó en nada, y ellos no eran temerosos del Eterno, sus hijos. Entonces pueden haber hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, pero el Padre nos ha encomendado a nosotros como hombres y mujeres de Dios establecer orden primeramente en nuestras casas. Tenemos la asignación de impartir, de enseñar, de transmitir a otros, pero debemos nosotros también establecerlo primeramente en nuestros hogares. Así que esta es una enseñanza muy importante que nos deja la porción de los profetas en esta semana. Quiero reforzar esto con el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Y dice de la siguiente manera, vamos a buscar Proverbios 13, 24, quiero que usted lo anote por favor, sobre todo si usted escucha el video en la mañana y enseña esto en la tarde. Dice así, el que escatima el castigo aborrece a su hijo, es decir, cuando nosotros no corregimos, cuando no disciplinamos a nuestros hijos, es como si los odiáramos. ¿Usted se imagina odiar a su propio hijo, alguien que nació de usted? Nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad entregada por el Padre Eterno. El Padre Eterno nos entrega a nosotros hijos, nos da descendencia, pero son los hijos del Padre, son primeramente hijos de Él antes que hijos de nosotros. Entonces, nosotros debemos pedir la revelación, pedir la sabiduría y ser entrenados por el Padre para nosotros corregir, amonestar a nuestros hijos según el orden, el diseño divino. No es corregir según el diseño del hombre, no es castigar, no es maltratar según el diseño del hombre, sino corregir según el diseño del Padre. Aprender a enseñarles lo que no está bien, aprender a decirles no. Los niños tienen que aprender lo que es no de los padres y saber cómo corregirlos en las diferentes edades y en las diferentes etapas de los niños. Vemos entonces que Adonías se levanta y se enaltece, se revela contra la voluntad del Padre Eterno, se revela contra la voluntad de su padre David y él mismo se autoproclama como rey. Dice la Torá que se enalteció. Entonces voy a volverle a leer este pasaje porque no lo terminé, este versículo de Proverbios 13, 24. Dice, el que escatima el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama, temprano lo corrige. Muy poderoso este pasaje. El que ama a su hijo, temprano lo corrige. No puedes dejar no dejes para mañana la corrección que tienes que dar en el momento. Aprovecha cada momento para corregir a tus hijos. Hay niños, por ejemplo, jóvenes, adolescentes, hijos ya adultos. Ya es diferente porque ya una persona adulta, bueno, no tiene ni siquiera que vivir con los padres, pero mientras estén bajo la autoridad de los padres, viviendo en casa de los padres, deben ser corregidos. Entonces, hay unos hijos que tienen un carácter muy fuerte, un carácter más difícil que otros, hay otros que son más dóciles, pero lo importante es nosotros cumplir con esa asignación que la Torá establece. Debemos corregir a nuestros hijos. A veces tenemos que corregir suave, otras veces tenemos que corregir fuerte, hacer un énfasis mayor en la corrección porque tienen un carácter más difícil y necesitamos corregir conforme para que se desarrolle o se moldee, más bien se forje el carácter del Padre Eterno en estos hijos que el Padre mismo nos ha entregado. Entonces debemos
amarlo. Dice que el que no lo corrige es como si lo odiara, pero el que lo ama temprano lo corrige. También quiero reforzarlo con el libro de Proverbios 29, capítulo 29, Proverbios 29, 17. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará satisfacciones a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso y dará satisfacciones a tu alma. Eso es lo que sucede cuando viene la corrección. ¿Qué es la corrección? Es un alineamiento, es gobierno, es orden, es hacer saber a nuestros hijos que ellos no se autogobiernan, que ellos no pueden hacer lo que ellos quieren. Es hacerles saber que ellos necesitan someterse y alinearse a nosotros como padres, pero también nosotros somos una figura de lo que es el Padre, del Padre Eterno. Nosotros somos figura del Padre Eterno acá en la tierra. Si le manifestamos amor, si le manifestamos corrección, si le manifestamos perdón, ellos van a ver esa es la figura del Padre Eterno para ellos. Entonces, es muy importante eso, que nuestros hijos sepan que los amamos. Hagan lo que hagan, nosotros los amamos, pero necesitamos corregirlos, como dice la Escritura, corregirlos a tiempo. Entonces vemos varias características de este hombre, de este hijo de David. Dice que era un hombre de muy hermoso parecer, un hombre muy hermoso, un hombre que tenía las características de un rey. Él se enalteció y él quiso ser el rey. Él mismo dijo, yo reinaré. Fíjense, Luzbel dijo, quiso tomar ilegal y legítimamente el lugar del Eterno en un sentido, o más bien ser igual al Eterno. Y eso mismo vemos en Adonías, vemos en él características de Luzbel, características de Hasatán en su vida, en su carácter. ¿Por qué? Porque desde pequeño su padre no lo alineó en que había un diseño. ¿Y cuál es ese diseño? Que nosotros nacimos para estar sujetos a la voluntad del Padre Eterno, que nosotros nacimos para que el Padre a través de su Torah gobierne nuestra mente, gobierne nuestra boca, gobierne nuestro corazón, gobierne nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestros pasos. Cada vez que nosotros hacemos Havdalah, que es el cierre del Shabbat, hay algo muy especial que hacemos y es bastante didáctico para que los niños aprendan la importancia de estar bajo el gobierno del Padre. Nosotros nos acercamos a las luces que encendemos y yo, por ejemplo, siempre le hago a mis hijas que la Torah del Eterno gobierne mi mente y lo hacemos. Que la Torah del Eterno gobierne los dichos de mi boca, que la Torah del Eterno gobierne nuestro corazón y la Torah del Eterno traiga prosperidad, o sea, que su gobierno esté sobre nuestras finanzas y que la Torah del Eterno gobierne nuestros pasos. Mi hija siempre hace eso y yo quiero que ella recuerde siempre, y la otra está muy chiquita, pero también siempre se lo hago, aunque esté chiquita, yo se lo hago con mis manos y ella va a crecer viendo ese modelo, ese diseño. Siempre yo les recuerdo que nosotros nacimos para sujetarnos al Padre Eterno y para que la Torah nos gobierne. Y que nos enseña la misma Torah, que si nosotros instruimos a los niños cuando están pequeños, aun cuando fueren viejos no se apartarán. ¿Por qué? Porque por causa de la obediencia a la instrucción del Padre, para nosotros guiar a los hijos que el Padre nos entrega, por causa de esa obediencia, el Padre va a honrar esa obediencia y nos va a respaldar, protegiendo a nuestros hijos para que la corriente de este mundo y el sistema babilónico no los absorba. Tal vez hay hijos de pastores, hay hijos de ministros que se han descarriado, se han desviado, pero hay una promesa. Y si tú eres un pastor o un ministro que tienes hijos que se han apartado del diseño, del propósito, hay una promesa para ti. Y esa promesa es que esos hijos, si tú los instruiste desde pequeños, esos hijos van a volver al trazo, van a volver al diseño. Es muy importante aprovechar cada momento, cada circunstancia para nosotros enseñarles a nuestros hijos la Torah, porque la Torah es luz y es la luz que va a disipar en nosotros toda tiniebla. Según es el pensamiento del hombre, así es él. Si nosotros estamos gobernados por la Torah del Padre en nuestra mente, eso es lo que va a gobernar nuestro estilo de vida y vamos a caminar alineados a la voluntad del Padre. Entonces, continúo con el relato
de que este hombre, Adonías, se enalteció, buscó alianzas con el poder militar, con Joab, que ya se había rebelado, había desobedecido ya a David. Recuerden que mató de una forma horrible a Abner y era una persona que ya estaba ya desalineado y en desacuerdo, y también el poder sacerdotal con Abiatar. Él buscó entonces a este sacerdote y a este general del ejército, buscó alianzas con aquellas personas que ya estaban desalineadas. Y fíjate, esto es algo que debes siempre tener en cuenta en tu vida. La gente que está desalineada, la gente que está rebelde, la gente que está ya enaltecida en su corazón, siempre va a buscar sembrar semillas y hacer alianzas con gente que está molesta. Por eso guarda tu corazón cuando tú estés molesto, cuando estés ofendido, métete en el altar y provoca que el Padre, o permite que el Padre, más bien, permite que Él limpie el corazón para luego tomar decisiones, porque a veces, y a mí me ha pasado muchas veces, en momentos de molestia he tomado decisiones que después pues me he arrepentido de haber tomado esas decisiones y he tenido que retroceder entonces. Entonces es muy importante para nosotros tomar esta enseñanza. Fíjense todo lo que hizo este hombre. Tenía los mismos rasgos en su carácter de Luzbel. Hasatán logró sembrar semillas en un hijo que nunca fue corregido por su padre. Y quienes lo respaldaron entonces, los que estaban desalineados. Ahora, esto provocó una división, porque la rebeldía provoca división. Cuando tú tienes una persona rebelde en tu casa, cuando tienes una persona rebelde en tu congregación, rebelde en el trabajo, la gente rebelde provoca división, porque siempre va a haber gente que respalda al rebelde, pero va a haber otra gente que no, que ve la rebeldía y no quiere respaldar a un rebelde. Entonces la rebeldía siempre trae división. Recordemos que nos enseña la Torá que el profeta Natán no lo respaldó, y hubo otros sacerdotes que tampoco lo respaldaron. Los valientes de David, los que estaban al lado de David, los valientes, no respaldaron a Adonías, no lo respaldaron. Entonces había una división. El general del ejército lo respaldaba, pero los otros valientes no lo respaldaban a Adonías. Luego vemos otro episodio que Adonías decide sacrificar ofrendas animales, convoca a todos sus hermanos menos a Salomón, y convocó también a los hombres de Judá, convocó a otra gente. ¿Para qué? Para infectarlos con su rebeldía, para que apoyaran su rebelión, para que apoyaran que él se autoproclamó como rey. Después de esto, el profeta Natán, muy preocupado, habla con Betsabé, la mamá de Salomón, y le dice que le comente al rey, le cuente todo lo que estaba pasando, porque él la iba a respaldar. Esto sucedió. Betsabé vino delante del rey David, le comenta todo lo que estaba pasando, que Adonías se había autoproclamado como rey, y le recuerda que él le había prometido a ella que era Salomón su hijo quien iba a reinar. Y luego de esto vemos que el profeta Natán también entra en escena y confirma todas las palabras de Betsabé, dándole digamos que más detalles a David acerca de lo que Adonías estaba haciendo. Y luego de esto vemos que el rey David le habla a Natán y proclaman a Salomón como rey. Habla Natán, orquestan todo, preparan todo el escenario para establecer a Salomón como rey. En la Torá encontramos, en el segundo libro de Samuel, encontramos lo siguiente, y es que había una promesa que Elohim le había entregado a el rey David acerca de su descendencia, cuando él quiso preparar o levantar una casa para el Eterno. Fíjese lo que el Eterno le dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, dice así, en el versículo 12: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Afirmaré el trono de su reino para siempre. Dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré. Cuando haga mal, lo corregiré, porque el padre a quien ama,
corrige, dice la Torá en el libro de Proverbios y en otros libros. Vemos, por ejemplo, acá, cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Es decir, la corrección, y a veces experimentamos en nuestras vidas procesos dolorosos que son correcciones del Padre para nosotros, para extirpar el mal en nosotros. Por ejemplo, en la parashá de los de jueces, cuando se establecieron los jueces, fue para establecer orden en el pueblo, y cuando alguien pecaba, transgredía o se rebelaba contra ese orden, se le corregía, y eso se hacía público para que todo el pueblo viera la corrección de aquel hombre. Y dice la escritura, dice, para extirpar el mal en el pueblo. ¿Para qué venía la corrección pública? Pública no quiere decir avergonzar a alguien en público, sino que la gente se da cuenta de que hubo una disciplina, de que hubo una corrección. ¿Para qué? Para extirpar el mal en el pueblo. La corrección viene para extirpar el mal en el pueblo. Entonces, cuando tú recibes corrección divina es porque eres hijo, porque el Padre está interesado, muy interesado en corregir a sus escogidos, para traer orden, alineamiento, para que el carácter del Padre sea formado en sus hijos y no el carácter de Hasatán. Cuando viene la corrección divina, extirpa aquellos rasgos en nuestras vidas, en nuestra antigua naturaleza, que tienen la esencia de Hasatán. Sigo leyendo entonces, y dice: yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Ya lo había leído. Ahora voy por continúo con el 15, dice: pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. El Padre le está diciendo a David que su trono sería estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y según toda esta visión, así habló Natán a David. Es decir, aquí el Padre le está diciendo a David: mira, yo no voy a quitar el reino de ti. Y fíjense que luego Salomón se desvía. Salomón, por su debilidad con las mujeres, porque no solamente que tenía debilidad de tener mujeres, no solamente en su área sexual de acostarse, de intimar con esas mujeres, sino que era una debilidad en su corazón, de que su corazón levantó altares a esas mujeres paganas, levantó altares y él trajo contaminación a la tierra. Él levantó esos altares en honor a los dioses de esas mujeres. ¿Y en qué momento esas mujeres convencieron a Salomón? ¿En qué momento se convence? Pues a través de la intimidad sexual vino contaminación a él, a su cuerpo, a su corazón, y él se desvió. Y por la idolatría de Salomón, entonces el Padre decide dividir el reino, le deja a la casa de David, a través del nieto de David, que fue el hijo de Salomón, le deja el reino del sur, lo que llaman la casa de Judá, y luego le entrega a Jeroboam, que trabajaba para el reino de Salomón, le entrega a Jeroboam las otras 10 tribus, quien también se desvió. Jeroboam también se desvió, sacó al pueblo del diseño, estableció un sacerdocio pagano, no un sacerdocio levítico, también se desvió, y el Padre provoca a través del imperio asirio, trae corrección, y son esparcidas esas 10 tribus alrededor de todas las naciones. Es decir, la simiente de Abraham fue esparcida porque el Padre aprovechó la debilidad de los hombres. Y esto nos deja como enseñanza que las debilidades de las personas que están a nuestro alrededor es un instrumento del Padre. Y no es que está bien que la gente que esté a nuestro alrededor sea idólatra, no, pero el Padre va a usar y va a sumar todo lo que está a nuestro alrededor para formar su carácter en nosotros. Entonces, esto es lo que aconteció acá. El Padre le entrega una promesa a David. ¿Quién era el hijo de la promesa? ¿Quién era el escogido para continuar el reino? ¿Quién era? Salomón. No era Adonías, era Salomón. Yo me preguntaba si Betsabé era la mujer del pecado, si Betsabé fue la mujer que hizo que David se enamorara de ella, que pecara, que mandara a matar a Urías, que cometiera tal pecado delante del Eterno. ¿Por qué, siendo Betsabé el instrumento de caída de David? ¿Por qué? Fue la mujer que
que fue escogida como el vientre para dar a luz a Salomón, el sucesor de David. Y eso está en la voluntad del Padre. El Padre pudo haber escogido a Abigail, pudo haber escogido a cualquier otra mujer para darle a David el sucesor, para darle a David el próximo rey que iba a suceder a David en el reino, pero no, el Padre escogió a Betsabé. Esa era la mujer del propósito. Entonces esta Haftará y esta Parashá, en lo que se enlazan, en lo que tiene que ver, y la conclusión de esta enseñanza de esta semana tiene que ver con un linaje, con el linaje, la genética que el Padre une para perpetuar un linaje. No se iba a perpetuar el linaje o no iba a continuar el reino a través de Adonías, porque Adonías no era el escogido y no tenía el carácter. Adonías tenía un carácter satánico, un carácter de rebelión, un carácter que no era el carácter alineado al corazón del Padre, porque nunca había recibido corrección. Entonces no era el hombre con la genética que iba a perpetuar el linaje que el Padre había decidido, y el cual le dijo a David que nunca quitaría el reino de su casa. Siempre tu trono será permanente, eternamente. Y vemos que a través de la casa de Judá y de la tribu de Judá, de la cual vino David, fue que nació Yeshua el Señor. Entonces fíjese lo importante y lo especial que era David para el Padre eterno, que fue escogido y el Padre hizo con él un pacto eterno. Vemos entonces después de esto que David entonces deja a Salomón como rey. David, al igual que Abraham, al morir, debían dejar todo en orden, empezando por su casa. Vemos, por ejemplo, acá un ejemplo que vemos en la Parashá, en la Haftará, que se relaciona con la Parashá y con estos dos personajes, David y Abraham. Dice la Torá que el hijo de Abraham, el primer hijo de Abraham, que era Ismael, molestaba, se burlaba de Isaac. ¿Quién era Isaac? El hijo de la promesa. El hijo de Sara, el instrumento de la promesa. Ese era Isaac. Pero Ismael era el hijo de la sierva, el hijo de Agar, el que no era hijo de la promesa, el que no era escogido por el Padre para juntar esas dos genéticas y para perpetuar un linaje. Entonces, ¿quién fue que se dio cuenta de esta situación? ¿Quién corrigió? ¿Quién accionó? Sara. Sara, dice la Torá, que Sara viene donde Abraham y le dice: mira, tu hijo, le estoy parafraseando yo, por supuesto, tu hijo está molestando a nuestro hijo Isaac, tu hijo está teniendo esta conducta reprochable. Y dice que Abraham se molestó y no le pareció el planteamiento de Sara, porque Ismael era su hijo. ¿Qué le planteó Sara? Saca a la sierva y saca a Ismael. Pero Abraham se inclinó a sus sentimientos. Ismael era su hijo. Se inclinó a su corazón y enseña la Torá que el mismo Elohim se aparece a Abraham y le dice: hazle caso a tu mujer. Ahora, Abraham era profeta. Sara también era profeta. Ahora había un conflicto aquí de profetas. Este profeta, el hombre, estaba inclinado a sus sentimientos, estaba inclinado a mantener un vínculo afectivo con Agar, o más bien con su hijo Ismael, y de alguna manera con Agar, porque Agar estaba entre ellos y porque Agar era la mamá de Ismael. Él, aunque era profeta, aunque era un receptor del diseño divino, un escogido, el escogido del Padre, él estaba inclinado a sus sentimientos. Habían vínculos afectivos que podían estorbar el propósito, pero se levanta Sara con fuerza, se levanta con autoridad y le dice: saca a esta mujer y saca a su hijo. Y al Abraham molestarse, el mismo Padre Eterno le habla a Abraham: mira, hazle caso a esta mujer. Es decir, Sara como profeta se levantó para vigilar, se levantó para resguardar que el hijo del propósito permaneciera y que el hijo que no era el hijo del propósito no siguiera afectando o no pusiera en peligro el propósito o al hijo del propósito. Es decir, saca a Ismael, este no es el hijo del propósito. No vamos a permitir o no voy a permitir que Ismael siga molestando a Isaac. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que Abraham no había corregido a Ismael. ¿Por qué se daba esta situación y por qué Sara se levanta y se molesta contra esto?
nos dice a nosotros que Abraham no estaba corrigiendo, no estaba alineando a su hijo Ismael, no estaba tomando las medidas necesarias para que esta situación entre Ismael e Isaac se siguieran dando. No había corrección, y cuando no hay corrección se va a crear el carácter satánico, se forma un carácter satánico por falta de corrección. ¿Qué sucede después de esto? Que el Eterno le habla a Abraham y Abraham tiene que sacar a Ismael y tiene que sacar a la sierva Agar. Tiene que cortar el vínculo afectivo que no formaba parte del propósito. Y hay gente que tiene que cortar vínculos afectivos, relaciones que están afectando las relaciones de propósito. Hay vínculos que nosotros podemos establecer en nuestras vidas que afectan las relaciones de propósito, porque hay espíritus y hay energía en personas, hay un mover en personas que no forman parte del propósito, que al tú establecer un vínculo con esas personas, de alguna manera empiezan a influenciar y afectar tu vida, aunque no te digan nada, aunque no hablen. Hay gente con la cual Dios no te ha mandado a juntarte. Hay gente con la cual no tienes que hacer alianzas. Hay gente que no tienes que tener en medio de tu círculo. ¿Por qué? Porque hay gente que lo que va es a perjudicar el propósito. Y en esta semana el Padre nos está anunciando y nos está advirtiendo que necesitamos cortar vínculos afectivos, que lo que nos están es llevando o retrasando o trayendo cosas a nuestra vida, un mover a nuestra vida, una contaminación a nuestra vida que está estorbando o atrasando el propósito. La presencia de Agar estaba afectando el corazón de Sara. La presencia de Ismael estaba afectando el desenvolvimiento y el desarrollo del carácter de Isaac. Y necesitamos tomar decisiones basadas en el carácter, en el propósito, no en los sentimientos, no en lo afectivo, sino en el propósito. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Así que en esta semana cortemos con ese Agar, cortemos con ese Ismael. Necesitamos limpiar nuestra vida. No es que tenemos que estar en guerra con la gente o hacer acepción de personas, es que necesitamos enlazarnos con la gente que tiene la misma esencia de nosotros. La misma esencia de Agar o de Ismael no era la misma esencia que estaba en Sara o que estaba en Isaac. Y necesitamos alinearnos al propósito. Continúa entonces. Por la falta de corrección, Ismael tenía un carácter satánico y estaba molestando al hijo del propósito. Y esa es parte de la esencia de esta Haftará, y estoy ya terminando con esto. No solamente que necesitamos corregir a nuestras generaciones, sino que el Padre junta a las genéticas correctas para perpetuar un linaje. Lo vemos, por ejemplo, como Abraham se preocupa enormemente y le habla a su siervo Eliezer para que vaya y busque mujer para Isaac, y dice, no de esta tierra, es decir, yo no voy a juntar al hijo del propósito, al heredero, a mi sucesor. Yo no lo voy a unir mi genética con gente de esta tierra, con estas paganas. No, busca una de mi familia. Había una mujer de propósito que estaba esperando allá en aquella tierra. Y cuando el siervo Eleazar va a buscar a esa mujer, ¿qué le dice a Abraham? Que el ángel del Eterno irá con él y va a bendecir su camino. ¿Y qué sucedió? Que cuando él llega al pozo y viene esta mujer, ¿qué sucede? Sencillamente era la mujer del propósito la que llenó los 10 camellos. La mujer del propósito. Tal vez usted a veces, y los jóvenes, yo quiero que presten mucha atención, a veces te dejas llevar por la vista, te dejas llevar por una atracción, por el sexo, o te dejas llevar por el físico de la persona, y lo que tienes que mirar realmente es si es la persona del propósito, porque si tú te unes con el hombre o con la mujer del propósito, entonces el Padre va a establecer cobertura. Hay matrimonios que no están bajo cobertura porque no fueron matrimonios de propósito, porque no fueron unidos por el Padre, se unieron entre ellos mismos. Pero el Padre nunca los unió y por eso no están bajo cobertura. Por eso la Torá nos enseña que lo que el Padre unió no lo separa el hombre, pero lo que el Padre unió. Ahora, lo que el Padre no unió, alianzas que no fueron establecidas por el Padre, no están bajo la cobertura porque nunca fueron alianzas de
propósito, hay alianzas de propósito. Y quiero decir esto para aquellas personas, ya estoy terminando, aquellas personas, por ejemplo, que están solteras y a veces se desesperan, yo quiero mi esposo, las mujeres a veces, yo quiero mi esposo, me voy a quedar. O hombres, yo quiero mi esposa, miro aquella, miro esta, ¿cuál es la más linda? Quiero la más linda, quiero el mejor cuerpo, el mejor rostro. Y realmente lo que tú tienes que mirar es la persona del propósito. Les voy a dar un testimonio. Le voy a dar 3 cortitos. Número 1, recuerdo un hijo espiritual, un pastor, que él me decía, yo quiero una mujer delgada, a mí me gustan las flacas, delgada, blanca y de pelo negro. Flaca, alta y de pelo negro. Y en algunas ocasiones el Señor me reveló que esa mujer iba a ser muy, muy pegada conmigo, o sea, que me iba a amar mucho a mí y yo a ella. Y una vez le dije, tú deberías casarte con cosas mías, cuando usted está así bromeando, tú deberías casarte con una mujer contadora, porque como tú eres abogado, los abogados y los contadores son una empresa ambulante. Y una vez así bromeando, otro día le dije, Dios me dijo que tu esposa va a ser una profeta. Y él siempre decía, bueno, yo sé que es una mujer blanca, que es una mujer alta, delgada y de pelo negro. Blanca, alta, delgada y de pelo negro. Él es alto. Y hay gente que sé que está escuchando esto y sabe quién es. Sí, es el pastor Luis. Entonces resulta que en un viaje que hice, yo voy a un viaje de una escuela profética de Carlos a otra ciudad y conozco una muchacha, pero esta muchacha tenía esas características, pero tenía el pelo amarillo. Y yo anteriormente le había dicho a este pastor, ya, deja de estar poniendo tantas características, dile al padre que quieres a la mujer del propósito. Resulta que esta mujer era flaca, es alta, es blanca, pero se pintó el pelo de amarillo, lo tenía negro y se lo pintó amarillo. Y él estaba esperando específicamente esas características, pero estaba hablando de su corazón, no del propósito específicamente. Y él dijo, sí es verdad, pastora, yo voy a dejar de ponerle a Dios tantas, y tengo que decir esto porque yo sé que hay gente que va a ver este video y que Dios le va a hablar y tal vez es tu mejor amigo, mujer, tal vez lo tienes ahí, el esposo, y no te has dado cuenta. Tal vez está ahí, tiene tiempo ahí, no te has dado cuenta, mujer. Tal vez, hombre, está ahí y estás esperando una más linda o qué sé yo, y es la mujer del propósito la que te va a hacer feliz y tal vez no te has dado cuenta. Entonces yo tengo que decir esto en este mensaje, porque esto le va a llegar a gente y Dios va a abrir ojos de personas que se van a enlazar por propósito. Sucedió que viajo y conozco a esta muchacha, ella se me acerca, me saluda y yo me la quedo mirando con un impacto porque es como que sentía que ella era la esposa del pastor, de mi hijo espiritual. Pero el viaje pasó, ella se me acerca y en ese momento, me acuerdo que en aquel momento todo el mundo tenía BlackBerry, había PIN y me dice, ay, ¿me das tu PIN? Y era muy amable, muy especial. Los pastores de ella me invitaron a enseñar en la congregación de ellos y a ella le tocó cuidar los niños, pero luego de cuidar los niños ella vino corriendo donde mí y fue muy especial conmigo. Yo me fui con aquella muchacha en mi corazón. Y le cuento a Carlos, Carlos me dice, Elimar, yo te conozco, no te vas a meter en eso es muy delicado andar ahí enlazando gente, deja que Dios obre, que sea por propósito. Y bueno, me dije, voy a quedarme tranquila. Pero pasó como una semana y no me aguantaba yo de verdad, no me aguantaba. Entonces hicimos una vigilia de oración, ahorita voy a saludar a gente linda aquí que me está saludando. Y estábamos el pastor Luis y yo, solamente él y yo lo miraba y no me aguantaba, pero él estaba anhelando a su esposa, yo sabía que él oraba por su esposa, yo oraba por la esposa de él, y resulta que le dije, yo conocí una muchacha, y eso que no me iba a meter, ¿no? Yo conocí una muchacha muy especial, me gustaría que la conocieras, y no es que te la quiero presentar, que Dios me dijo algo, pero tengo como un sentir, solamente quiero que la conozca, vamos a buscarla por el Facebook, y nos metimos. Cuando él ve la foto de ella tenía el pelo amarillo, y él le mira los ojos, él dice, ¡ah! Hay algo especial en esta mujer, sus ojos me impactan, me transmite algo a través de esta foto. Yo me emocioné en aquella vigilia, nunca olvidaré, y él tampoco aquel momento. Y al otro día nosotros le escribimos por el PIN. Yo puse en mi perfil una foto con él así para que ella lo conociera. Él estaba guapísimo y ella también. Y bueno, él la saludó.
Ella lo saludó, empezaron a tratarse por mi celular, después ellos se dieron sus contactos y bueno, se casaron enseguida. Esa era la mujer del propósito. Me da risa porque Carlos me dice, y eso que no te ibas a meter, Elimar. Y eso que no te ibas a meter. Pero yo decía, ¿cómo va a orar Dios? Sí, es verdad, hay que esperar que Dios obre, pero ellos están en una ciudad lejos, hay que darle un empujoncito, decía yo. Y sucedió que fue la voluntad del Padre. El Padre los había unido con un propósito. Ella es la mujer que lo hace feliz y él es el hombre que la hace feliz. Todas las características que él anhelaba en una mujer, ella las tiene. Y todas las que ella anheló en un hombre, él las tiene. Son dos corazones que el Padre unió con un propósito. Ellos tienen unos niños y una familia preciosa. Y yo quiero proclamar, y yo tenía eso en mi corazón hoy, proclamar sobre las personas que estuviesen conectadas y las que van a ver este video, que van a escuchar este testimonio, que el Padre te va a unir a la persona del propósito, a la persona correcta. Deja de mirar o de querer que el físico gobierne tu relación, que no sea por los ojos, que no sea por lo que está delante de tus ojos, que sea por el corazón del Padre diciéndote quién es el hombre o la mujer del propósito, porque sí hay un hombre para ti, sí hay una mujer para ti. Otro día una chica me estaba planchando el cabello y yo le dije, mira, ¿a ti no te gusta tal? Y ella me dice, no, yo tengo mi novio. Y yo le dije, no sé por qué, pero me acaba de venir como una imagen de que como si ustedes se fueran a casar. A veces cuando usted está directo y lanza ese tipo de cosas, y ella, pero qué raro, pastora, y no tenemos ni siquiera una amistad, me dice ella. Sucedió que Dios tenía un propósito con ellos y ellos se casaron y también tienen una familia. Y sucedió también para mí con el caso del pastor Gabriel y mi hermana, los que grabaron anteriormente. Ella es mi hermana de sangre y él es mi cuñado, ellos dos son esposos. Hubo varias ocasiones donde me venía una imagen de que se iban a casar, como que Dios quería juntarlos como propósito. Mi hermana nunca había tenido un novio, jamás. Ese fue su primer novio, su primer beso, su primer todo. Y yo decía, no, y si le digo a mi hermana y se enamora de él y luego no es, y ando yo de metiche y no podía hacer nada porque yo soy la pastora y Gabriel con esos ojos verdes, miren, era un soltero codiciado. Y la gente, ay, qué lindo este príncipe. Llegaban las chicas nuevas y lo miraban y yo me quiero congregar aquí por Gabriel. Entonces era como que, bueno, esta pastora quiere ponerle este príncipe a la hermana porque es su hermana y no sé qué, y quiere influenciar. Yo no pude ir a hacer nada ni decir nada y no pude intervenir en nada. Pero el Padre intervino. ¿Cómo el Padre los juntó a ellos? Ellos empezaron a servir en el ministerio de las danzas y empezaron a servir juntos al Señor. Y no hay una cosa más preciosa, más hermosa en esta vida que tener una persona a tu lado que ama al Padre, que ama servir al Padre, que los dos aman el reino, que aman ministrar, que aman servir, que tienen un llamado juntos. Y a través del llamado y del ministerio, el Padre los unió a ellos como matrimonio, como pareja. Y ellos tienen un matrimonio muy sólido, muy maduro. Se ven así como jovencitos, no están tan jovencitos, pero se ven muy jovencitos y ellos tienen un matrimonio muy maduro y muy fuerte. Entonces, esos tres testimonios yo les quise comentar hoy porque en esta parashá que es de la historia de amor, que habla de la historia de amor, y esta haftará que nos habla de que hay que unir al linaje correcto. El Padre va a juntar, a compenetrar la genética correcta para perpetuar su linaje. Es importante saber y despertar a personas que están esperando al amor de sus vidas. El amor de tu vida es el hombre que Dios escogió para ti. Es el hombre del propósito. Tal vez tú estás esperando a uno así altote, súper espectacular, y tienes a tu lado uno que no es tan lindo y cerquita, pero tal vez ese es el del propósito y no lo has visto. Proclamo en el nombre poderoso de Yeshua que el Padre te junta, mujer, con el hombre del propósito. Que el Padre te enseña cuál es el hombre del propósito en el tiempo del propósito. Y que todo lo que esté impidiendo que tú lo veas en el nombre de Yeshua es cortado y rasgado, que viene madurez a tu vida. Proclamo el poder del Espíritu del Señor sobre hombres y mujeres que están enlazadas con personas que no son las del propósito. Proclamo que el Padre les divide, les separa y les une a la persona del propósito para que puedan experimentar la íntima alegría de vivir, la felicidad de estar unido al hombre o a la mujer que el Padre te entregó para servirle, para tener una familia.
En el nombre poderoso de Yeshua, proclamo que se acaba esa soltería. Proclamo que viene a tu vida un tiempo nuevo, que el Padre acelera los tiempos sobre ti, que trae despertar, que trae bendición sobre tu vida. El Espíritu, la presencia del Señor empieza a limpiar tu corazón. Todo temor se va de ti, todo temor, toda confusión también. Hay gente que está confundida esperando el hombre del propósito, no sabe si es este, si es el otro, la mujer del propósito. Proclamo en el nombre de Yeshua que toda confusión se va de ti y que el Padre te une a la persona del propósito, porque vas a ser feliz con el hombre o con la mujer del propósito. Con ese vas a ser feliz. No vas a tener una vida perfecta, vas a ser feliz con el del propósito. En el nombre de Yeshua proclamo esta palabra. Y ya terminando entonces, quiero dejarte con esto, y es que el Padre necesita en este tiempo que nosotros maduremos en nuestras relaciones. Recordemos entonces que la debilidad de Salomón abrió la puerta para que el reino se dividiera y se le entregaran esas 10 tribus a Jeroboam. La idolatría y el pecado de Jeroboam abrió la puerta para que las 10 tribus fueran dispersas por todas las naciones. Y la promesa que el Padre le había entregado a Abraham de que en su simiente serían benditas las familias de la tierra se cumpliera. Entonces esas tribus y esa simiente, esa genética que fue dispersa a través de las naciones en todos los lugares, a través de Yeshua fue redimida. Nosotros somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel, somos esa simiente de Abraham que fue esparcida, pero a través de Yeshua fue redimida. Estudia a la gente que tienes a tu alrededor, sobre todo en esta temporada para mí, hace aproximadamente un año. Hay lecciones de vida que me han introducido como en un túnel de formación y de corrección del Padre para mí y de cambiar ciertas cosas. Yo he sido una persona que tiendo a ser muy rígida. Recuerdo que en estos días Carlos me preguntaba: Limar, ¿le diste la clase a Hadassah? Y yo le dije, no, porque a mí me toca darle la clase el lunes y martes a esta hora y los miércoles a no sé qué, y yo hago todo el horario y los horarios, y me dice, no seas tan rígida, a veces aprovecha los momentos. Y sé que Dios me estaba mostrando que sí, que tengo que aprovechar a veces los momentos, por ejemplo en ella cuando hay mayor apertura, y siempre le gusta, ¿no? Pero hay momentos como más especiales en los niños, y me di cuenta que yo soy muy rígida en muchas cosas y que necesito quebrantar cosas en mí, que soy muy militar. Y quiero compartirle esto, y ya estoy terminando ahora sí, que soy he sido muy rígida, muy militar, no solamente para con personas que me han rodeado, sino para conmigo misma. Y a veces me pongo a estudiar. En ese momento me puse a ver cómo soy yo, por ejemplo, cómo soy con mi hija, Hadassah. ¿Será que a veces soy muy rígida? ¿Será que a veces le exijo más? Yo soy cariñosa, soy tierna, soy muy mamá, muy de cuidado, pero me puse a estudiarme. ¿Será que a veces le exijo más? ¿Cómo soy con mis hijos espirituales? ¿Cómo soy con la gente a mi alrededor? ¿Será que a veces le exijo más? ¿Será que no estudio con qué intención hace las cosas? Hay gente que falla, pero no todo el tiempo lo hacen con mala intención. Hay que estudiar el carácter de las personas, el corazón. Y realmente he estado en un proceso en mi vida de mirarme bien si estoy realmente alineada al diseño y al corazón del Padre, o estoy siendo extremadamente rígida, llevando la Torá a que tiene que ser así en el momento que yo quiero que sea así, porque eso nos hace a veces dañar personas. Yo he visto gente que enseña por las redes sociales y todo el tiempo está atacando, criticando, y por ejemplo el Shabbat, hay mucha gente que no celebra el Shabbat, no se le ha revelado, y yo por mucho tiempo no lo celebré porque no se me había revelado. Hay mucha gente que no conoce las festividades, no se le ha revelado. Hay otra gente que es por rebeldía, pero en fin, a lo que voy es, no podemos ser extremadamente rígidos en nuestras vidas o demasiado militares. A mí me gusta mucho el carácter militar, siempre me he identificado con un carácter militar, pero no necesitamos irnos a los extremos. Y eso es lo que me ha pasado a mí muchas veces en mi vida, en mi carácter y en mis relaciones. Quiero dejarte esto como ejemplo para que tú no cometas los mismos errores, porque cuando hacemos esto, dañamos a personas importantes que el Padre ha puesto en nuestro camino. Cuando somos muy rígidos y queremos que la gente haga lo correcto y tiene que cambiar y no puede tener esta debilidad y aquella, y conmigo misma también soy rígida, a veces me pongo molesta, yo me pongo molesta conmigo misma, imagínense.
cuando no me salen las cosas y a veces Dios me muestra tranquila. Entonces he estado en un proceso como en un túnel de formación y donde el Padre ha roto en mí muchas estructuras que tenía para hacer algo nuevo. Yo sé que el Padre en este tiempo está haciendo cosas nuevas y diferentes en sus hijos, pero es importante tomar como lección de esta parashá y de esta haftarah que es muy importante la corrección del Padre para nosotros y que es muy importante entender que las debilidades de la gente que nos rodea, el Padre las aprovecha para formarnos también a nosotros y formar en nosotros, ¿qué? Su carácter. Así que ha sido una parashá que de verdad ha dejado mucha enseñanza. Les envío un gran abrazo, muchos besos, bendiciones, Shavua Tov, que pasen una semana especial, hermosa. Quiero saludar al señor Wilmer con todo mi corazón. Le envío un abrazote bien fuerte, así de gozo, así que le rompa esas costillas. Y a toda la familia Sánchez allá en Chile, un gran abrazote. Quiero enviarle saludos a Janina Bodgan, que está conectada desde Argentina. Un abrazo, Janina. A Swanji acá en Guayaquil, un gran abrazo para ti. Swanji, Shabbat Shalom. A la profeta Ewi Yeli Cedeño, un abrazo para ti. Te amo muchísimo. Les amo muchísimo. Un abrazo para David, un abrazo para los hijos. Los amo, los extraño y espero que ya pronto nos podamos juntar allá en Venezuela. Un abrazo grande, familia. Los extraño muchísimo. Mariano y Miriam de la Fuente, un gran abrazo. Mi querida Shabbat Shalom. Un abrazo a la distancia, Buenos Aires, Argentina. Que te llegue hasta allá ese abrazote. Un abrazote de oso. Quiero saludar por acá también en esta cuenta a Carolina Renzi y a Verónica Sosa, la profeta Verónica Sosa allá en el Chaco, Argentina. Un gran abrazo, familia, bendiciones para ustedes, que tengan una excelente semana y un tiempo muy, muy especial. Yanina me dice, gracias por la enseñanza, un abrazo para ti. Es mi gran pasión poder transmitir y enseñar. No se les olvide compartir este video con otros, sobre todo esa gente que está soltera, que está buscando el hombre del propósito, la mujer del propósito. Comparte este video con otros. Recuerda que también lo puedes encontrar en el canal que acabamos de aperturar por YouTube, el canal Ministerio Altares de Adoración. Un gran abrazo. Chao, chao.